En el mundo del deporte existen historias que pocos se atreven a contar. Misterios, fenómenos paranormales y leyendas urbanas que desafían la realidad. Esto es Tribuna Fantasma. Cuatro jóvenes promesas del Real Betis. Una casa para soñar con el debut en primera. Pero los sueños de gloria rápidamente se convirtieron en una pesadilla compartida. Esta es la historia de la casa de Ciudad Blanca y de la presencia que, noche tras noche, se dedicó a recordarles que no eran bienvenidos. Pablo Niño, Juanito, Pedro Curtido y Manuel Robles. 4 nombres que a finales de los 90 eran la élite de la cantera del Real Betis. Tenían talento, dinero en el bolsillo y esa arrogancia típica de los 20 años que te hace sentir inmortal. Decidieron irse a vivir juntos, no solo para compartir gastos, sino para crear su propio búnker. Un sitio sin padres, sin reglas, solo fútbol y videojuegos. Parecía el plan perfecto. El escenario ideal para 4 amigos que se comían el mundo, sin saber que habían elegido el peor lugar posible para dormir. Ellos veían esa casa como su cuartel general, pero lo que no sabían es que esa casa ya tenía dueño, y al dueño no le gustaban las visitas. Lo que empezó como una convivencia de amigos tardó muy poco en convertirse en un asedio psicológico. Todo comenzó con el sonido que más amaban, un balón de fútbol. Era de noche. Los 4 descansaban en la planta de arriba tras un entrenamiento brutal. La casa estaba en un silencio absoluto, hasta que de repente, un balón botando en el salón de la planta baja. No era el viento. Bajaron en grupo, molestos, pensando que alguno se había quedado abajo haciendo tonterías. Encendieron la luz. No había nadie. La mochila de deporte estaba cerrada junto a la puerta. El balón dentro, inmóvil. Luego, los pasos. Ruidos claros provenientes de la planta alta. Subieron en grupo, encendieron la luz y no había rastro de nadie. De pronto, los sonidos no fueron suficientes. La casa quería que la vieran. La primera vez fue al volver de entrenar. Abren la puerta y la ventana del salón abierta de par en par. El primer instinto, pánico. El miedo real. Nos han robado. Corrieron por la casa. Revisaron todo. Sus botas, el dinero, la televisión. Pero no, nada faltaba. Todo estaba intacto. La primera vez, un descuido. Tío, ¿cerraste todo? Creí que sí, pero se me habrá olvidado. Pero pasó una segunda vez. Y una tercera. La misma ventana. El miedo empieza a correr por tu cuerpo. Sucedió de nuevo, justo cuando estaban por dormir. La casa invadía en un silencio absoluto. De repente, un ruido seco, un estallido. Esta vez no era un balón. Se vislumbraba algo peor. Bajaron en grupo, aterrados, el salón a oscuras. Encendieron la luz y allí estaba. Un juego de té destrozado en el suelo. Pero de pronto se dieron cuenta de algo extraño. Algo que los paralizó de golpe. La bandeja estaba en su sitio, intacta. Pero las tazas y los platos habían explotado. Como si un poder invisible las hubiera reventado, una por una, sin tocar la bandeja.
El pánico se instaló tanto en la casa como en su mente. Empezaron a buscar qué era todo esto. Y entonces lo vieron. En la pared de la entrada, arañazos, marcas de garra en el yeso. La entidad ya no solo hacía ruido, estaba marcando su territorio. Así, en la oscuridad, la casa intensificó su actividad. Empezaron a oír cómo las puertas de las habitaciones se abrían y se cerraban solas. El miedo convivía con ellos. Incluso un día, en el pasillo de la entrada, todos los cuadros estaban dados la vuelta. El viento no hace eso. Una casa vieja no hace eso. Eso era un mensaje. La casa se estaba impacientando. El terror psicológico cansa, pero el fuego mata. El ataque final no esperó a la noche. Ocurrió a plena luz del día. Estaban en casa. Incluso el padre de Pedro Curtido estaba de visita. De repente, un olor a quemado. Corrieron a la habitación de Juanito. El colchón estaba ardiendo. Fuego vivo, sin nadie dentro, sin cable cerca. Lo apagaron a golpes, con el pánico en la garganta. Pero mientras sofocaban ese fuego, otro estalló en el salón. Una mesa camilla empezó a arder sola. Era un ataque coordinado. Fuego espontáneo en múltiples puntos de la casa. La entidad ya no quería asustar, quería quemarlo todo. Y entonces, el humo. De la habitación de Pedro Curtido empezó a salir un humo blanco, denso, antinatural. Nadie quería entrar ahí. Cuando por fin abrieron la puerta, esperando lo peor, esperando el infierno, nada, ni fuego, ni calor. La habitación estaba perfecta. Fue la demostración final de poder. La entidad podía crear fuego real o podía crear la ilusión del fuego para volverlos locos. Ese fue el límite. Pedro Curtido confesó años después que incluso necesitaba pastillas para dormir, que el miedo era tan físico que dolía. Al final, huyeron de esa casa sin mirar atrás. El propietario jamás les creyó. Pensó que eran excusas de chavales para romper el contrato, para no pagar más. Pero ellos saben lo que vieron. Saben que el fuego era real. Y saben que el balón botaba solo. A 25 años de los sucesos, siguen recordando la historia. Fue una experiencia que, para quien la vivió, hace que cada vez que escuchan un sonido extraño en casa, su cabeza vuelva a marcharse a Sevilla Este. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu cama empieza a arder mientras duermes? ¿Qué crees que habitaba en esa casa de Sevilla? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado o habrías huido? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.